Hola, soy Andrea Santamarina y estamos aquí en ACDO grabando para MDF Studio y hoy estarán con nosotros Marina Fernández Ramos, Lucas Muñoz y Pablo Purón de Boa Mistura. Hola, buenos días. Estamos aquí con Marina Fernández Ramos, que es arquitecta y diseñadora. Buenos días, Marina. ¿Cómo definirías tu trabajo? Hola, pues encantada de estar compartiendo este momento con vosotras y vosotros en el festival. Pues trabajo de manera más personal a través de Submarina Studio y trato de explorar procesos que tienen que ver con craftivismo, pues con la parte más activista que tiene que ver con la producción manual, procesos cooperativos o procesos colaborativos, el hacer en conjunto, ¿no? Y a través de CEMAS Arquitectas, que es el estudio de arquitectura en el que hacemos investigación y diseño espacial, hacemos lo que llamamos mediaciones medioambientales, que consiste, tratamos de mejorar las condiciones sociales y ambientales de los contextos en los que trabajamos. ¿Y cuál sería tu visión del diseño actual? Pues creo que es fundamental abordar cuestiones que tienen que ver con la urgencia climática, pues tanto pensar de manera holística los diseños que elaboramos, y me gusta mucho algo que comenta Yayo Herrero, que para mí es una referencia muy importante, es una de las voces que creo que tenemos que escuchar, que nos recuerda pues, que somos ecodependientes y que estamos interconectados. Y creo que es importante lo que nos recuerda, y es que a través del diseño y del arte podemos tener experiencias, cambiar los modos de ver y conseguir volver a tener lazos afectivos con los entornos que habitamos. Por lo tanto, ¿el diseño es para ti una herramienta de cambio? Sí. Sí, es un medio para la transformación que es fundamental. Cuéntanos, desde Submarina, ¿cómo trabajas de manera individual en tus diseños de producto? Pues a través de Submarina he ido haciendo diferentes proyectos a lo largo de estos años. El que tiene un proceso más dilatado en el tiempo, llevamos muchos años trabajando en un proyecto que es compartido, no trabajo yo sola en este caso, es un proceso cooperativo que hacemos en mi pueblo. Yo soy de Valverde de la Vera, que es un pueblo muy pequeñito en el norte de Extremadura. Y trabajamos sobre todo junto con las mujeres más mayores del pueblo, elaborando una serie de piezas. Aquí traigo un ejemplo de cómo son las piezas que elaboramos, que funcionan a modo de estructuras ligeras que dan sombra a las calles del pueblo en el verano. Durante el año estamos elaborando el proceso del tejido, tratamos de rescatar técnicas tradicionales, artesanías vinculadas al contexto que se están perdiendo. En este caso podemos ver un ejemplo de una pieza hecha a ganchillo. Hacemos una actividad que tiene vida durante todo el año y en verano es el momento en el que hacemos una instalación artística en el espacio público, es el momento pues más social, ¿no? Más público, en el que compartimos el trabajo que hemos elaborado. ¿Y podrías describir cómo se produce todo ese proceso colaborativo, desde cómo empieza hasta cómo termina, cómo, digamos, trabajas con esa comunidad? Pues hay como 3 momentos diferentes a lo largo del proceso. Un momento que es más personal, de autogestión, en el que cada persona incorpora esta práctica en sus rutinas del día a día, pues como prefiere. Es una actividad voluntaria, placentera, que cada cual hace cuando prefiere. Es el momento pues, más individual, ¿no? Y es muy importante señalar que cada persona que colabora es diseñadora y productora, o sea que cada cual decide qué quiere diseñar para un proyecto que es común.
También hay un momento que es más compartido, que es cuando nos reunimos, nos juntamos aproximadamente una vez al mes, depende de la época. Durante el año pasado no hemos podido realizar encuentros, pero hemos estado igualmente conectadas a través de redes sociales. Es el momento en el que compartimos, enseñamos el trabajo que hemos estado elaborando. Pues si alguien ha hecho un descubrimiento de otra manera de cómo se puede ejecutar mejor una pieza, ponemos en común. ¿Y qué crees que les aporta a ellas? Porque estamos hablando de un colectivo de la mayor parte señoras de una edad ya avanzada. Sí. Las personas más implicadas, el grupo de personas más implicadas está en torno a entre 12 y 15 personas. De ahí hasta 40, cada cual se involucra como quiere, ¿no? Y es algo, bueno, pues cada cual tiene sus razones personales, pues por hacer algo tangible, algo creativo, porque el tejer es una labor muy placentera. Se puede decir que casi es algo terapéutico. Otras personas encuentran que es una manera de socializar, vincularse, bueno, pues enrolarse con un proyecto dentro de una comunidad, ¿no?, pequeñita. También por reivindicación, por aprender, hay diferentes motivos. Lo que es compartido es el sentimiento de autoestima, que lo reconocemos cada vez que se hace la instalación, sube el ánimo del pueblo. O sea, que tiene un valor de acción social muy fuerte, ¿no? Digámoslo así. Bueno, una de las intenciones es esa, ¿no? A través de algo que ya pertenece al contexto, ¿no?, pero darle un poco un giro, pues que cambie la manera de estar en el pueblo, que se genere otro tipo de ambiente. Considero que este tipo de iniciativas son muy necesarias porque, aunque sean de escala pequeña, ¿no?, y con pequeñas acciones, sí tienen un carácter transformador que es muy necesario. En cambio, con Nerea Calvillo, en CEMASA Arquitectas, ¿cómo organizáis el trabajo? Porque ahí sí que sois vosotras, digamos, las creadoras de los proyectos que hacéis, y luego, ¿qué tipo de trabajos abordáis? Pues también depende de cada proyecto, ¿no? Va siendo un proceso diferente. Igualmente, tratamos de hacer procesos colaborativos. Por ejemplo, hemos estado hace ya unos años, hicimos una instalación para un centro, para Tabacalera, el centro que está aquí en Madrid, el Centro de Arte, una fábrica antigua, ¿no?, de tabacalera. Y la intención era hacer una instalación efímera, una transformación temporal del espacio, recuperando también un modo de hacer una artesanía que tiene que ver con el rural craft o técnicas del cultivo, del trabajo en el campo, ¿no?, que son artesanas y se están perdiendo debido, pues, a los cambios en los sistemas de producción actuales, ¿no? Y trajimos una gran cortina de tabaco con la intención de recuperar la memoria de la antigua fábrica de tabacalera y trabajar en colaboración con tabaqueros profesionales de La Vera, que es una zona donde se ha hecho, bueno, y se sigue produciendo mucho tabaco. Y realizamos también, era un tejido, un gran telón, una cortina de tabaco que estaba anudado a una serie de cuerdas con un sistema que se utiliza tradicionalmente para curar el tabaco en los secaderos de La Vera. Entonces, pues en este caso partimos de pues una serie de estrategias, ¿no?, de cómo abordar este proyecto y tratamos de trabajar con pues otras personas, ¿no?, otros colectivos que tienen conocimientos que se suman al proyecto. Y para alguien que no sepa cómo se articula un estudio de esta tipología, ¿cómo trabajáis en el día a día? Porque Nerea está en Londres, tú estás aquí, ¿cómo surgen los proyectos? ¿Cómo os organizáis? Pues al principio llevamos trabajando más de 10 años.
Al principio estamos físicamente las dos en Madrid y al cabo de varios años la situación cambió. Nerea está en Londres y yo estoy en Madrid. Estamos conectadas continuamente y depende del proyecto, pues vamos trabajando con más personas. Martín es un programador que lleva trabajando con nosotras muchos años. Depende de las necesidades del proyecto, colaboramos con diferentes personas. Si formáis el equipo, ¿no?, de una manera flexible. Luego vemos que en tu trabajo está muy presente la cultura popular, el mundo rural y también ese ecosistema vegetal. ¿Por qué esas referencias? ¿De dónde surgen? Supongo que también por diferentes motivos, ¿no?, que al final se van sumando. Como comentaba, tratamos de hacer proyectos que tienen una implicación ambiental fuerte. Tratamos de hacer procesos que colaboren de manera positiva, ¿no? Trabajar con materiales de manera responsable y también recuperar, visibilizar procesos que se están perdiendo. Por ejemplo, en uno de los últimos proyectos que hemos estado trabajando se llama Monte Bajo y es una instalación espacial, efímera, que trata de recordar paisajes que ya hemos olvidado en los contextos urbanos. Consiste en una instalación como una especie de gran seto habitable que está confeccionado con restos de retamas, de poda, del monte de la Vera también en este caso, ¿no? Entonces recuperamos pues estos restos de plantas y los incorporamos en una pieza que también tiene un carácter, tratamos de que se valore también la belleza de la descomposición en este caso, ¿no?, de cómo va cambiando esta pieza con el tiempo a medida de que estos vegetales, estos restos se van degradando. Se transforma el olor, se transforma la escala de la pieza. Aquí igualmente trabajamos con personas que tienen conocimientos que se están perdiendo. Para hacer esta instalación trabajamos con cabreros de la zona de la Vera, que son conocedores de cómo se construían los chozos, que eran habitáculos que servían de protección en el monte, pues para ellos mismos y para los animales. Entonces, pues como comentaba, tratamos de trabajar siempre haciendo que haya una transformación de los espacios, de la manera de ver las cosas y con un interés muy importante ambiental. Y esa primera, digamos, de este seto, ¿no?, ¿de dónde viene? O sea, ¿viene de un paseo por el campo, viene de una imagen fotográfica, viene de una visita a una exposición? O sea, ¿dónde se genera esa primera intuición de querer trabajar en un proyecto? Muchas veces comentamos que siempre cuando hacemos proyectos tratamos de abrir un abanico muy grande, ¿no? Entonces vamos haciendo diferentes tanteos hasta que al final pues nos decantamos por uno, ¿no? Pero en todo ese proceso de investigación van apareciendo, van emergiendo muchos proyectos que nos encantaría poder hacer, todos, ¿no? Y pues al final el trabajo en el estudio es, durante todos estos años se genera tanto una manera de abordar los encargos como de investigar, pues que haya un cuerpo de trabajo que intentamos aprovechar o sacar en cada proyecto. Entonces, hay muchos recursos que ya llevamos trabajado desde hace muchos años. Y luego, dentro de esa investigación, ¿qué referentes destacaríais? Pues también muy variados, no solamente del contexto de la arquitectura como tal, del diseño, del arte,
nos gusta entender, bueno, o explorar otras maneras de hacer y pensar arquitectura. Pues no solamente la construcción de edificios, ¿no? Sino que la arquitectura puede ser mucho más amplia, es muchas más cosas, ¿no? Y referentes muy variados. Pero si nos pudieras citar, no sé, un par de nombres. Pues tanto a Nerea como a mí nos gusta mucho el trabajo de Natalie Yemerillenko, que es una investigadora, científica, artista, que trabaja haciendo proyectos de intervención ambiental, así como procesos también de intervención comunitaria. Tiene también, hace tiempo, elaboraba una especie de archivo en el que trataba de visualizar cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues también esta parte pues más científica o investigativa vinculado a los procesos de hacer. Y por último, eres docente de proyectos en la universidad, en la Rey Juan Carlos. ¿Cómo combinas tu práctica, digamos, de arquitectura, de diseño con tus clases en la universidad? ¿Y qué importancia crees que tiene el reivindicar unas nuevas estrategias del diseño y la arquitectura contemporánea para tus alumnos? Pues en clase, precisamente, soy docente de dos asignaturas. Una es proyecto de diseño de objetos, o sea, que hacemos diseño de objetos, y otra en la que trabajamos en el taller, maquetas y prototipos, ¿no? O sea que en la de proyectos, que es una asignatura, pues es la última ya de la carrera, es un grado en diseño integral. Trabajamos precisamente esto, cómo podemos explorar otra forma de pensar y hacer los objetos con los que nos relacionamos, ¿no? Y tratamos de que esta experimentación, esta exploración esté muy vinculado también al trabajo de taller. Este año, por ejemplo, durante el curso, que ha sido especialmente, bueno, pues complicado, ¿no? Pues hay varios estudiantes que están haciendo trabajos en los que experimentan cómo hacer construcciones de estructuras con papel reutilizado. Otros que están trabajando cómo hacer intervención en espacios colectivos a través de pequeños objetos. O sea que intento que el conocimiento adquirido durante estos años, poder compartirlo, ¿no? Y que se pueda ampliar. Para mí es un gran aprendizaje ser docente y creo que las nuevas generaciones de estudiantes de diseño tienen un gran valor y van a ser los que aporten nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Y ya para finalizar la entrevista, ¿cuál es tu visión del diseño actual en Madrid? Pues me alegra mucho comprobar que cada vez hay un movimiento y hay proyectos más vivos, ¿no? Creo que eso se tiene que seguir incrementando y iniciativas como el festival son muy necesarias, ¿no? También pues el hecho de que se genere colectivo, se haga grupo, pues aparezcan iniciativas que aporten otras maneras, ¿no? de entender el diseño, son muy necesarias. Y me alegra positivamente ver que eso sí está ocurriendo. Pues muchas gracias, Marina, por estar aquí con nosotros hoy. Hola, buenos días. Estamos aquí con Lucas Muñoz, diseñador industrial. Hola, Lucas, ¿qué tal? Hola, Andrea. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las claves de tu trabajo? Las claves de mi trabajo. Hombre, yo creo que mi trabajo desde fuera se reconoce mucho por reutilizar objetos encontrados o material
de desecho, o básicamente trabajar desde el contexto. ¿Y entonces qué iría antes, la forma o el material, en tu caso? A veces no es un dogma. A veces es el material que te encuentras, a veces es algo que tenías olvidado, otras veces es un concepto, una idea, o una frase, o una imagen, o no hay un dogma. Y si comenzamos, digamos, con tus objetos, se podría decir que haces como una suerte de ready-mades contemporáneos, que nada más entrar en tu web defines como domestic object, wild object, non-objects. ¿Cómo surgen estos objetos, ¿no? Con ejemplos así claros? Con ejemplos así claros, pues mira, el primero que es el último que te encuentras en la web, tomando como referencia la web, es la lámpara de bolígrafos de 2006, creo que fue. Y ese surge en un viaje en tren con un bolígrafo en la mano, en el cual de repente ves que la luz es igual que la que hace en un cristal de una lámpara de araña. Entonces, ¿y si hiciera una lámpara de araña con bolígrafos? Otros, pues mira, has pedido que te traiga algo, me he encontrado esto en el contenedor de la calle de enfrente, porque hay una silla que hice con esto y ya varias piezas de iluminación y demás, y era un sistema de ventilación que desmontaron en mi estudio de Eindhoven, y me quedé con los tubos y de ahí salió la lámpara, luego salió la silla, etcétera, etcétera. Entonces suele ser encontrar otro punto de vista, es un poco un trampantojo a veces. Yo creo, es ver cosas donde las hay, pero que no las están en primera vista, digamos. ¿Y eso te surge desde la infancia o desde cuándo eres consciente que tienes ese interés? Pues no lo sé. Ahora que lo preguntas, no lo sé. No, en la infancia estaba el Lego. Y las montañas de arena y los insectos y los bichos y hacerles construcciones a los bichos, pero no, yo creo que la primera vez que me hago un objeto en la infancia es, me acuerdo de cambiarle todo el cableado a una lámpara porque daba cortocircuitos y me pareció facilísimo. Y a partir de ahí pues quería hacer arquitectura y acabé en diseño. Y digamos que estos objetos, ¿no? ¿De dónde surgen? ¿De una necesidad más expresiva o reivindicativa? Ni uno ni otro, desde luego, ni tanto ni tampoco. Creo que se pueden leer de una manera reivindicativa, pero no surgen de ahí. Si la pregunta es dónde surgen, no surgen de ahí. Sin embargo, cuanto más he hecho, más he ido entendiendo la fuerza que tienen ciertos objetos y que sí que tienen una capacidad reivindicativa. Y la otra era creativa, has dicho. Sí, que si nacen de una necesidad más expresiva o reivindicativa. Expresiva en todo caso, pero luego acaba siendo reivindicativa. O sea, creo que quizás la chispa es expresiva, pero la pólvora es reivindicativa. Lo que luego prende es más reivindicativo. ¿Y qué referentes tienes? ¿Tienes referentes del mundo del diseño o de qué campos, ¿no? En esa elaboración de ideas o de visiones? Referentes todos. Desde ir por la calle, ver una tela de un andamio de un edificio enorme moviéndose, hasta visitar una instalación de Cristo. Y al fin y al cabo vienen a ser la misma. Es una tela envolviendo un edificio. Entonces, referentes todos. Sí que pues, cuando estudiaba me gustó, me impactó mucho el movimiento holandés y drog design y todo esto. Luego más adelante fui entendiendo mucho más a los radicales italianos y hoy en día más que referencias son encuentros en los que dices, bueno, es que al final las ideas están en el aire, encuentros en los que conectas con la obra de otra persona, sea la disciplina que sea. Luego has realizado proyectos en Tailandia, Lituania, en India. ¿Cómo trabajas en estos contextos? Con mucha cara. Buscando buenas alianzas locales. En India fue una escuela de artes y todos los estudiantes de artes de este pueblo al final me acabaron ayudando. En Lituania, pues alguna persona lituana, la primera vez que estuve en Lituania fue una amiga y la segunda vez otra persona y pues un local que te ayude y se entabla un diálogo a tres partes, ¿no? En el cual tú al final sabes que estás al otro lado de la cuerda y que lo que ocurra ocurrirá y ser muy flexible. Yo creo que al final es ser muy flexible, muy adaptable y
saber y estar abierto a que la idea se va a presentar delante tuyo, más que lo que tú puedas conceptualizar antes de hacer el viaje. Más bien cuando llegas es cuando te vas encontrando la materia, sea esta física o cinematográfica o sonora o lo que sea. ¿Y cómo llegas? O sea, ¿llegas con la idea de realizar un proyecto allí o cómo llegas? Sí, a mí me gusta viajar pensando que voy a hacer algo. Y siempre me acabo montando algo. La última vez que viajé, antes de que nos prohibiesen viajar tanto, fue a Shanghái y sabía que iba a hacer algo. Y pues vas con la idea y un día fuimos al bar de alguien y de un amigo, el señor Lobo se llamaba precisamente, muy gracioso. Lobo, o sea, él era Mr. Lobo, no el señor Mr. Wolf. Y estaban reformando el bar y estaban tirando un montón de cosas del espacio. Y le dije, bueno, ¿te importa que use esto para hacer algo? Porque yo suelo hacer estas cosas, tal, luego las dejo, las coge quien quiera, te puedes quedar tú la pieza si quieres. Y hice una silla y una estantería, creo que una se lo quedó él, otra la pusimos en la calle y desapareció rápidamente. Son cosas que no llegan al mercado, son cosas que hago ahí con lo que encuentro ahí y se queda ahí. Es un poco como un graffiti en ese sentido también. Y luego lo grabas, lo fotografías, sí. ¿Cómo lo documentas para que llegue a otro público, ¿no? Fuera de este contexto? Sí, lo documento para mí. Y a veces lo escaneo en 3 dimensiones y me quedo con una imagen, con un escaneado en 3 dimensiones exacto del objeto. Y los voy coleccionando, tengo ahí un archivo de escaneados en 3 dimensiones con la geolocalización de donde estaban. Entonces yo podría ponerlos ahí como un Pokémon Go y poder ir y coger el objeto si quisieras, ¿no? Sí, podría reproducirlo. Sí, de hecho es parte del plan también. Ahora mismo vives entre Madrid y Eindhoven. ¿Cómo es tu espacio de trabajo actual y cómo describirías el ideal, si hay algún ideal? Me gusta mucho lo que tengo, la verdad. Me gustaría tener un jardín, me gustaría tener una terraza, me gustaría tener una plaza, pero lo que tengo me doy con un canto en los dientes. El actual es una nave industrial, es un espacio dentro de una nave industrial compartido con otros diseñadores y artistas dentro de un polígono en el que son naves industriales en la que diseñadores y artistas comparten. En Eindhoven. En Eindhoven, y ahí somos hasta 200 creativos metidos en ese polígono, con lo cual las sinergias, las colaboraciones, el toma y daca, el me he quedado hasta las 6 de la mañana, llegáis todos, os doy un café, al revés también. Es muy dinámico. En cambio, el espacio de Madrid lo tengo mucho mejor equipado a nivel personal. En cambio, allí teníamos herramientas colaborativas y lo comparto con Inés, mi chica, y ahí pues trabajamos proyectos juntos, en colaboración, desarrollamos todo y pues, sí, nos faltaría un jardín. Básicamente. Idealmente. Luego, uno de tus últimos proyectos ha sido el diseño de interiores del restaurante MO de Movimiento, que acaba de recibir el premio por la revista Frame de Best Use of Materials. ¿Cómo ha sido, digamos, la concepción, la creación de este proyecto, ¿no? Es que al final lo que ha ocurrido en Mono es un diseño de interiores, porque yo no soy un interiorista. Mo se acerca a mí más como un diseñador conceptual a través de la Galería Machado Muñoz y Machado Muñoz, ellos quieren un interiorismo y Machado Muñoz les propone ser más radicales y coger a un diseñador conceptual que cree un concepto, que ese concepto genere una forma de operar, un modus operandi y que eso luego se vaya traduciendo en un interiorismo. Entonces, la primera vez que yo fui a Mo fui con una bolsa vacía, una cámara de fotos, un papel, boli y demás, y fui documentando todo lo que vi y vi que había madera que se podía recuperar, vi que iba a haber muchísimo escombro porque había que demoler, y de ahí empiezas a prototipar qué haría yo si tuviese una montaña de escombro, qué haría yo si tuviese una montaña de madera, etcétera, etcétera. Y de ahí sacamos todo el proyecto mobiliario, que incluye el escombro, y luego, pues según se va haciendo la obra, pues ponen instalación de tuberías y sobran metros, pues con eso hacemos una mesa, se pone instalación de, pues yo qué sé, y luego pues van surgiendo las preguntas sobre la mesa, sobre la marcha, ¿qué hacemos con esto? Pues ¿cómo resolvemos los apliques? Bueno, pues ¿cuál es la cosa más sencilla, que es lo más básico, que es lo que tiene que estar ahí obligatoriamente? Pues tiene que estar una caja de luces y un tubo de PVC, pues ese es el aplique. Y así vamos resolviendo un poco todo. Ahí sí que había un dogma, ahí sí que creé un dogma para todo el proceso y cada vez que había que resolver algo, pues íbamos al dogma. ¿Se puede hacer así? No. Siguiente paso. ¿Se puede hacer así? No. Es un poco como la ley, ¿no? Como la fiscalidad.
Pero una vez que has documentado, digamos, todo este material que te puede servir, sobrante o lo que sea, ¿cómo lo trabajas? O sea, ¿haces maquetas? ¿Cómo montas esos objetos? Suelo trabajar sobre la marcha. Hago muy poco dibujo, más bien para acordarme o para calcular unas dimensiones o algo así. O sea, las herramientas de diseño, incluyendo el dibujo, las uso para acompañar el proceso de creación, no para anticiparlo. Si necesito hacerlo para anticiparlo es porque ya está acompañando un proceso de creación. Y entonces, bueno, pues si tienes que hacer un picaporte y tienes un montón de cables, pues dices easy, y empiezas a combinarlos, empiezas a probarlos y bueno, pues ahí sale el picaporte Mo en ese caso. En otros casos hay otros procesos, pero vamos, en el caso de Mo es muy así, o sea, ¿qué es lo que tengo? Pues como con el Lego de pequeño, tengo esta montaña y me da igual que la pieza no sea roja, la pongo y ya está. O sea, vas directo modelando la pieza final. Sí. Vale. Y luego otro de tus últimos proyectos, que es Rocket Trail, donde utilizas el formato documental para hablar de un objeto. ¿De dónde surge esa idea de ese formato y por qué? Ya había hecho algún vídeo antes. En Lituania traduje en vídeo, durante el Design Academy traduje en vídeo, o sea que ya tenía esa idea de la imagen viva en la cabeza de como una forma de entender los objetos. Es casi un poco la antropología del objeto y las connotaciones que tienen con diferentes personas en diferentes territorios, diferentes ciudadanos, diferentes culturas, etc. Fui a Tailandia a visitar a un amigo tailandés y como pues igual que con lo de Shanghái, algo tengo que sacar de aquí, no sé cómo lo haré, pero algo haré, y le llamé y le dije que sepas que voy, pero que me quedo y que algo tenemos que hacer. Y me dijo, hay un festival de cohetes increíble que nadie conoce, que hacen unos monjes budistas en medio de los arrozales, vamos para allá. Y dije, vale, vamos para allá. Y cuando estuvimos allí, pues se nos fue sumando gente, y uno de los que se sumó dijo, es que si Nanu y Lucas están en este festival de cohetes, ahí hay que filmar, y era un cineasta. Y entonces Gabriele Mariotti se vino para allá también con nosotros una semana, y empezamos a grabar, y cuando empiezas a grabar, empiezas a pensar qué es lo que se puede grabar, qué es lo que se puede interpretar, qué es lo que se puede encontrar, y ahí pues te das cuenta de que habíamos dado con un objeto que es muy potente, que es un objeto que te lleva a Marte o destruye el mundo, es un objeto que incorpora la espiritualidad, como incorpora la guerra, como es una herramienta geopolítica de presión entre países, o sea, es probablemente el objeto más potente que te puedes encontrar en cuanto a capacidad de incorporar en su cuerpo un significado, una emoción. Se podría decir que multidisciplinar se queda corto en tu caso. ¿De dónde te viene esa inquietud de abordar formatos diferentes y qué formato te gustaría abordar próximamente? La inquietud, yo creo que es la inquietud de cualquier creativo. O sea, al final, si admiras igual una película documental, como puedes admirar una instalación, como puedes admirar una pintura, si te mueve algo, pues ahí está ya luego la curiosidad por intentar activar esos resortes. También creo que es una falta de miedo a que salga bien o que salga mal, porque en el fondo me encantaría que el documental funcionara, pero lo que me interesa es haberlo hecho, lo que me divierte es haberlo hecho. ¿Y cuál era la otra pregunta? ¿Y qué formatos te gustaría tocar? Sí. Bueno, ahí... Hombre, me encantaría hacer una avioneta, o hacer un coche, o hacer algo que vaya... Ya hice algún barco, alguna patineta, pero me gustaría hacer algo que fuese un poco más allá, porque cuando haces un objeto que te da una experiencia es muy guay, que lo puedes conducir, o que lo puedes navegar, o que... Es muy guay. Pero por otro lado llevo ya un par de años con un proyecto de editorial de libros metido en el bolsillo, y que ya hay varios libros escritos en colaboración o entrevistas, conversaciones, y en un momento dado pues hay que darle salida a todo eso. Y por último, Lucas, ¿cuál es tu visión del diseño actual en Madrid? Yo creo que Madrid está ahora un poco como eso ¿sabes cuando la olla está a punto de hervir y tiene todas las agujitas en el fondo de la olla? O sea, creo que está ahí a punto de pegar un hervor interesante. Y Madrid siempre, a nivel de diseño, ha estado de alguna forma a la sombra de Barcelona, que ha tenido una trayectoria mucho más industrial en el siglo pasado, y que al fin y al cabo las Olimpiadas del 92 consolidaron lo que se llamaba el diseño catalán. Si está a punto de salir un diseño madrileño, pues me gustaría que realmente mirase a la historia, a la tradición, a la cultura
de este territorio y no fuese tanto un diseño quizás emulando lo que ocurre fuera. Sin embargo, lo que ocurre fuera es muy inspirador. Entonces creo que estamos ahí. Vamos, una de las razones para volverme era porque creo que está ocurriendo cosas muy interesantes aquí. Muy bien, pues muchas gracias, Lucas, por haber estado con nosotros esta mañana. A ti. Hola, buenos días. Estamos aquí con Pablo Purón, del colectivo Boa Mistura. Buenos días, Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿quiénes sois Boa Mistura y qué es lo que hacéis? Bueno, Boa Mistura somos un colectivo formado por 4 personas y lo que hacemos principalmente es trabajar en el espacio público utilizando la pintura. ¿Y cuál es vuestro día a día en el estudio? ¿Cómo trabajáis y qué tipo de formaciones tenéis cada uno? Nuestro día a día es muy diverso, depende de los momentos en los que se encuentren los procesos de cada proyecto, pero bueno, de formación, cada uno de los miembros tiene una formación completamente diferente. Yo, por ejemplo, soy ilustrador y publicista, luego Javi es arquitecto, Juan es licenciado en Bellas Artes y Pablo es diseñador. O sea, por formación es el único que realmente es diseñador, pero lo que nos junta y lo que nos hace formar el colectivo es el graffiti. Es la raíz común que tenemos. Nos conocemos pues, desde los 12, 13 años, somos del mismo barrio, de las afueras de Madrid, de la Alameda de Osuna, y ese es el nexo común de Boa Mistura. A pesar de las formaciones, luego sí que con los años, estas diferentes formaciones, las visiones que cada uno tiene de entender pues, el espacio público, que es el lugar donde trabajamos, pero también el mundo en el que vivimos, ha aportado muchas cosas al colectivo, ¿no? De ahí también que el nombre Boa Mistura, que en su día nos lo pusimos sin saber muy bien a dónde iba a llegar, pues como el que se pone un nombre a su grupo de rock con 12, 13 años, ha resultado un poco premonitorio, ¿no? Porque sí que todas esas visiones, esas referencias y esa manera de entender el lugar donde vivimos, pues aporta algo al colectivo. Y para quien no lo sepa, cuéntanos qué significa. Significa buena mezcla, en portugués. Luego, trabajáis en el espacio público, pero con un carácter, digamos, muy reivindicativo. ¿De dónde surge ese interés por la responsabilidad social? Bueno, realmente nosotros entendemos la calle como un espacio para comunicar y el mejor lugar para establecer un diálogo con los receptores del trabajo, ¿no? Al final podemos decir que es la galería más grande y el museo además más democrático, ¿no? Porque está libre de aranceles, tienes un contacto muy directo con la gente, incluso es impositivo, o sea, tiene una parte también impositiva porque estás invadiendo un espacio que no es tuyo y estás imponiendo tu trabajo a todo el que se cruce con él. Y esto es algo que tiene el graffiti. Nosotros hicimos una residencia artística en 2011 en Sudáfrica, nos invitó un artista a estar allí en Ciudad del Cabo, y esta residencia estaba en medio de una comunidad muy degradada, con muchísimos problemas de violencia, muchísimos problemas de prostitución, de drogas, y fue la primera vez que salimos de nuestra zona de confort, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a pintar en contextos controlados y de pronto llegamos a un sitio en el que había ya unas normas que no te permitían pasar de una calle a otra, ¿no? Porque cada calle estaba tomada por una banda. Entonces, durante una semana no sabíamos cómo reaccionar a ese lugar, ¿no? Porque decimos, si pintamos en la calle no podemos salir a la calle, y lo que estuvimos una semana conociendo a vecinos y hablando con ellos de alguna manera para que nos aceptaran en su barrio, ¿no? Además un lugar pues, al que toda la ciudad había dado la espalda. Y fue durante esta semana, ¿no? con estas conversaciones donde los vecinos nos empezaron a poner en el camino de tener cierta responsabilidad con lo que hacías, ¿no? Porque ellos nos decían que todo lo que hiciéramos en ese barrio iba a tener un impacto sobre la gente precisamente por lo virgen que estaba de estímulos, ¿no? Y nos decían, quién sabe si cualquiera de los niños que están por aquí, además allí en estas comunidades, que los niños pasan el 90% del día en la calle, igual algunos de estos niños puede ser el próximo Mandela y no sabemos qué es lo que le va a inspirar a serlo, ¿no? Puede ser cualquier cosa que ocurra en el espacio público, ¿no? Entonces, claro, esto de pronto, nosotros que veníamos pues, de ese graffiti, ¿no? que lo que hace principalmente es una exaltación del ego y de gritar, ¿no? Tu nombre, de aquí estoy yo, empezamos a ver que teníamos una responsabilidad, o sentíamos esa responsabilidad para con quien convive con tu trabajo, ¿no? Entonces, fue ahí en Sudáfrica donde se nos cambió
un poco el prisma para entender el espacio público como un lugar de interacción. Y entiendo que el graffiti como una herramienta de transformación social. Sí, a ver, tampoco se puede hablar de transformación social porque lo que hacemos nosotros al final es pintar, que es una cosa anecdótica, ¿no? Entonces, no tiene tanto la capacidad de transformación social como conjunto, pero bueno, sí que en la microescala, normalmente cuando vas a un sitio, ¿no?, y pasas un mes igual conviviendo en ese lugar, las historias que se tejen, el factor humano que tiene el trabajar en la calle, es lo que sí que puede generar un cambio, ¿no? Porque lo que nos decían en Sudáfrica, tú no sabes si igual el hecho de estar pintando con nosotros, un niño, pues le cambia, ¿no?, la percepción del lugar en el que vive o de sí mismo, ¿no? Decir, pues yo es algo que sé que podría hacer y mira, y lo estoy haciendo, o que no conocía y ahora lo estoy haciendo, y a nosotros nos pasa igual. O sea, pero eso viene más, yo creo, de la relación, de la parte humana que tiene el trabajar en la calle, ¿no? Entonces, la transformación social es quizá demasiado hablar que el arte o lo que hacemos es un transformador social, pero bueno, sí que existen esas microhistorias que te hacen pensar pues, que algo de cambio sí que genera, aunque sea en la pequeña escala. Hay proyectos como por ejemplo el de Máscaras de la Tirana, el que hicisteis en Chile en 2006, que abarca una superficie de unos 7.000 metros cuadrados. ¿Cómo trabajáis en esas pinturas participativas? Bueno, ese es el proyecto más, a nivel metros cuadrados y superficie pintada, es el más grande que tenemos, son casi, bueno, más de 300 casas pintadas en Antofagasta, que es una ciudad en el norte de Chile, en la primera región, justo a las puertas del desierto de Atacama. Y bueno, es un proceso interesante, ¿no? Porque también habla de cómo el trabajo también va influyendo en los lugares, ¿no? Aquí nosotros vamos con el apoyo de una fundación, una organización de allí, y nosotros lo que hacemos es contratar a artistas locales y a algunos vecinos de ese barrio para darles una formación y de alguna manera hacer un trabajo coral, ¿no? Nosotros hacemos el diseño, hacemos esa propuesta basada también, pues, decías la Máscara, la Tirana, ¿no?, que es una festividad típica de esta región. Nosotros damos esta formación a los vecinos y a los artistas locales para que ellos lideren grupos de vecinos, ¿no? Entonces, eso lo que crea es un equipo mucho más amplio que permite poder desarrollar un trabajo pues, de esta envergadura, ¿no? Si no sería imposible. De esa manera nosotros actuábamos casi más como coordinadores de estos grupos de trabajo que se formaban. Y luego pues, estos vecinos, los 10 vecinos de cada una de las comunidades y los artistas locales, de alguna manera adquirían un conocimiento para poder desarrollar en el futuro, cosa que ha ocurrido con algunos de ellos, que a día de hoy continúan aplicando esa metodología y han formado sus propios colectivos haciendo un trabajo similar al que nosotros hacemos. Habéis trabajado en China, en Chile, Colombia, Alemania, bueno, una cantidad de países casi inabarcable. ¿Cómo es trabajar en los sitios, digamos, donde vais, o sea, convivir con esas comunidades? ¿Y dónde surge la idea? ¿Es una idea que ya lleváis preconcebida o está a partir de esa experiencia? No, la idea surge siempre del lugar, porque bueno, entendemos también que el trabajo en el espacio público, en nuestro caso además, que es la pintura y es sobre los edificios, sobre las casas, sobre el suelo, es decir, que son piezas que no se pueden transportar de un sitio a otro, entendemos que tienen que responder al lugar y por lo tanto que la inspiración y lo que hagamos tiene que venir del propio lugar, ¿no? Que es al final quien va a convivir con nuestro trabajo. Alguna vez, sobre todo al principio, ¿no?, sí que íbamos con ideas preconcebidas y muchas veces hemos tenido que romperlas allí, romper los papeles y empezar de cero, porque sentíamos que no era lo que tenía cabida en ese sitio y al final, de alguna manera, trabajas al servicio de las personas que van a convivir con la obra, ¿no? Entonces, normalmente nosotros vamos libres de cualquier tipo de idea, libre de cualquier tipo de intuición y dejamos que sea el sitio el que nos va dando las claves, ¿no? Y esto pues es una tarea que a veces la clave aparece en un paseo en un minuto
y otras veces tarda una semana en aparecer, ¿no? Pero bueno, sí que siempre hay algo que te hace como ese clic, ¿no? y te da el primer cabo del que empezar a tirar de la madeja. Entonces, bueno, pues eso es conocer personas, intentar entender el lugar, un paseo, algo que hay escrito ya en una pared. Bueno, intentamos que sea algo que nuestra obra reaccione al sitio. ¿Y cuál es el tiempo medio, digamos, que surjan estas ideas y el que invertís en la producción de una instalación de este tipo, más o menos el tiempo medio? Pues que depende también de... Pues hay veces que el proceso de un proyecto puede llevar hasta un año. Desde la primera vez que vamos al sitio, lo entiendes, lo descifras, haces una serie de propuestas que vuelves a los vecinos y a la gente del lugar con ellas para que elijan. La producción, si es una escala pues como la del proyecto de Chile que hablábamos, o en Guadalajara, en México, hicimos también un proyecto de 7.000, 8.000 metros cuadrados, es una producción, es una rueda mucho más pesada de mover que otros proyectos que quizá tienen una escala más pequeña, que bueno, pues es algo mucho más rápido y que igual pues en una semana está el proyecto desde que se concibe hasta que se ejecuta, ¿no? La verdad que ahí depende mucho de la escala, la magnitud, sobre todo, ya no en tamaño físico, que también, sino también en las capas que aglutina cada proyecto. A veces ejecutamos nosotros directamente, concebimos y ejecutamos, otras intentamos implicar a la gente, bueno, eso ya depende. Bueno, pues desde una semana hasta un año, fíjate si es amplio el abanico. Luego, algunos de los títulos de vuestros proyectos son El alma no tiene color, Soy porque somos, Te comería versos. ¿De dónde viene esa inspiración, ¿no? Y esa importancia en poner títulos poéticos? Bueno, justo además has mencionado proyectos que sí que tienen vínculo con la poesía y con la escritura, ¿no? Nosotros también desde este viaje a Sudáfrica, ¿no? que vemos que nuestro nombre no tiene interés ninguno más allá que el sacar pecho, ¿no? Es decir, está mi nombre puesto en muchos sitios, empezamos a percibir que nuestro trabajo tiene que comunicar algo, ¿no? Y pues al final la palabra es la herramienta que tenemos para comunicarnos, la palabra, el color, la forma, pero bueno, sí que nuestro trabajo siempre ha estado muy vinculado a la palabra. Y, por ejemplo, El alma no tiene color es un proyecto que hicimos en la Cañada Real hace año y medio, 2 años, y es un texto, una canción de un poeta, un escritor, se llama Antonio Remache. Y bueno, pues esto, por ejemplo, surge en una de las dinámicas vecinales. Una de las vecinas se arrancó a cantar esta canción, que la hizo muy popular Antonio Carmona, pero bueno, el texto es de Antonio Remache, y encontramos un vínculo con esta canción, con lo que realmente ocurría en Cañada Real, ¿no? Que habla pues de la cantidad de nacionalidades que hay en los 16 kilómetros que tiene la Cañada Real, ¿no? Y cómo al final lo importante no tiene color, porque da igual el color que tengas, porque lo que nos hace seres humanos, eso no tiene color, ¿no? Entonces, eso fue el nexo para trabajar con él. Entonces, muchas veces, pues nadie mejor que un poeta, un escritor, un músico, un humanista, que ya ha utilizado la palabra y ha dicho lo que nosotros igual queríamos decir y que jamás llegaríamos a ello con nuestras palabras, ¿no? Entonces, pues nos servimos mucho también del trabajo de otras personas. En los proyectos caligráficos sois muy respetuosos con el entorno, ¿no? Por ejemplo, en Alcarama, lo hicisteis en Argelia en el 2013, que ahí utilizáis el árabe y luego dejáis esos muros, ¿no? Al descubierto. ¿Cómo surge esa idea? Pues viene del lugar, ¿no? Nosotros ahí, concretamente en Argelia, trabajamos en la Casbah, que se conocía como la Ciudad Blanca, que parece ser que fue la Ciudad Blanca en su día, pero a día de hoy pues es un completo desastre, ¿no? Está en un estado de abandono increíble, a pesar de ser patrimonio de la UNESCO. Entonces, la única manera sensible de trabajar en ese sitio era con blanco, ¿no? y respetuoso con ese lugar. Entonces, y luego el árabe, obviamente, porque, como te decía, ¿no? Al final las obras están hechas para el lugar donde van a vivir y no tenía sentido trabajar en otro idioma. Y el blanco nos parecía bonito poéticamente devolver el blanco a la ciudad blanca que ya no lo era, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue pintar dentro de las obras que hicimos, me parece que fueron 8 o 9 intervenciones, consistían en pintar toda la pared de blanco y únicamente dejar la silueta, la forma de las letras en árabe, de estas palabras, respetando el blanco antiguo, ¿no? Generando así también pues como un contraste que hablaba también del paso del tiempo, ¿no? Del blanco nuevo por el que escapaba el blanco de antaño, ¿no? De la ciudad.
Entonces, pues al final son respuestas a los lugares. ¿Qué os gustaría próximamente pintar y qué os gustaría reivindicar? Pintar cualquier cosa que se pueda, porque con estos tiempos que nos está tocando vivir, la verdad que llevamos mucho tiempo, la máquina se nota que cuesta más ponerla en marcha, y entonces pintar cualquier cosa y reivindicar. Bueno, ahora estamos otra vez muy ligados a Cañada Real con el problema que tienen con los cortes de luz. De hecho, hicimos una intervención en diciembre, ¿no? Con 4.000 velas, encendimos 4.000 velas, una por cada uno de los vecinos afectados sin luz, que todas ellas juntas hacían una frase que decía "nos están apagando". Entonces, es algo que nos gusta, ¿no? También utilizar el arte como altavoz de cosas que están ocurriendo y quizás hacerlo llegar o a otras personas que de otra forma no llega, o con un punto de vista diferente, ¿no? Entonces, pues ahora mismo, por vínculo directo, la verdad que lo que está ocurriendo en Cañada Real es terrorismo puro. Entonces, bueno, pues si tuviéramos que seguir reivindicando algo, pues reivindicaríamos la dignidad y los derechos de todas estas personas. Por último, ¿cómo ves el panorama del diseño en Madrid? Pues nosotros, que somos un poco intrusos también en el diseño y en mucho, como que al final nuestro campo está en la calle, pero es verdad que ponemos las patitas un poco en muchos sitios. A nivel diseño, entendiendo también el diseño, pues arte urbano y muchas disciplinas que trabajan más con la creatividad, que quizás podríamos hablar de creatividad, vemos que es una ciudad que está siempre como en ebullición, ¿no? Siempre están ocurriendo cosas incluso cuando no pasa nada, ¿no? Como ahora que parece que está todo más calmado, pero cuando te sumerges ya en lo que está ocurriendo, siempre vemos que hay como muchas iniciativas, mucha energía creativa y gente haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y bueno, en nuestro caso, por ejemplo, que nuestro espacio de trabajo es la calle, sí que es una ciudad muy propensa a que pasen cosas, ¿no? Es una ciudad muy callejera, muy canalla, muy nocturna, aunque ahora no se pueda, pero bueno, como que tiene todos esos ingredientes que avivan mucho la creatividad, ¿no? Entonces, a nosotros nos encanta Madrid. Y mira que pasamos poco tiempo en Madrid, pero siempre vuelves y conectas enseguida con lo que está pasando en Madrid, porque, bueno, pues siempre son cosas interesantes y sobre todo pues como con mucha frescura, ¿no? También notamos como que las cosas siempre están como con una vidilla que bueno, te mantiene también despierto. Muchas gracias, Pablo, por estar aquí con nosotros durante esta mañana. Nada, a vosotros.